Ahí se creía que la enfermedad celíaca se daba solamente en niños, el niño que tenía diarrea crónica, que no crecía, y hoy sabemos que eso no es así, que puede haber manifestaciones digestivas muy inespecíficas y que se puede diagnosticar en cualquier etapa de la vida. En general, cuando hablamos de crónico es de por vida. De por vida. Si no tiene cura, tiene tratamiento, que es la dieta libre de gluten, que hoy por hoy es el único tratamiento disponible, si bien hay un montón de estudios en los que se está evaluando eficacia del tratamiento farmacológico, son estudios que están en etapas muy tempranas, pero bueno, tenemos un tratamiento que es altamente efectivo, que es la dieta libre de gluten. Hay algunos mitos que vamos a romper en un ratito con algunas preguntas que por ahí tenemos, como esto de, por ejemplo, si comes libre de gluten estás comiendo saludable. Una cosa que, bueno, ya nos vamos a explayar sobre eso, pero recién mencionabas entonces algunos síntomas que se pueden sentir en cualquier etapa de la vida, decías. Sí, desde la niñez hasta la adultez mayor se puede diagnosticar la enfermedad celíaca. Por ahí a veces esta cuestión de no, sos grande, no vas a tener enfermedad celíaca, ¿para qué te pido el estudio? Y eso es un error. Bien, cuando tenemos este tipo de síntomas, ¿es conveniente ir directamente ya al especialista o arrancamos por el clínico? Se puede arrancar por el clínico, digamos, si es un clínico que está capacitado para hacerlo, que la mayoría sí se puede hacer una evaluación inicial por el médico clínico. Lo fundamental es que no se excluya el gluten antes de hacer los exámenes complementarios, tanto anticuerpo como en el caso de que sea necesaria la endoscopía, porque eso puede alterar el resultado de estos exámenes complementarios. Entonces, ¿cómo es el proceso, creyendo que haya sospecha de poder tener esta enfermedad? ¿Cómo es el proceso para el diagnóstico? ¿Cómo se arranca esto de la vía como se venía teniendo hasta ahora? Sí, o sea, no excluimos el gluten hasta no tener la confirmación diagnóstica, y los estudios, digamos, que se piden son anticuerpos específicos en sangre, y en el caso de que esos anticuerpos sean positivos o si son negativos y la sospecha sigue siendo muy alta, lo que deberíamos hacer es una endoscopía digestiva alta, o sea, que es la que se hace a través, digamos, por la boca, el esófago, el estómago, y llega al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y ahí es donde se toman las biopsias ante la sospecha de la enfermedad celíaca. ¿Con esto ya se nace o se desata en algún momento de repente por algún factor X? Claro, en realidad con lo que se nace es con la predisposición genética, y después, ante la exposición a diferentes factores ambientales, que algunos no son del todo conocidos, se plantea que puede haber algunos procesos infecciosos que puedan desencadenar como este despertar de la inmunidad, es que la enfermedad se activa, pero no se nace celíaco, sino que se nace con la predisposición genética. Eso no quiere decir que porque yo nazco con la predisposición genética voy a tener sí o sí la enfermedad. De hecho, lo que está estudiado es que aproximadamente un 25-30% de la población tiene la predisposición genética, y la enfermedad celíaca se va a desarrollar en el 1 al 2%. Claro. Sin embargo, de ese 1-2%, más de la mitad no saben que son celíacos. Mira, porque no tienen síntomas. O porque tienen síntomas inespecíficos, o tienen síntomas crónicos a los cuales quizás se acostumbraron y nunca los estudiaron, o a pacientes que tienen anemia, no sé, y les dicen, no, esa anemia es porque sos un adulto mayor, o sea, porque no, a veces hay síntomas que son inespecíficos y uno no les presta atención, entonces no se estudia, o a veces hay síntomas que se atribuyen a otra causa, o a veces no se consulta. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Se va deteriorando cada vez más, imagino? Sí, en realidad ahí lo que hay es una cuerpo. lesión intestinal persistente, y que eso puede traer complicaciones, como son complicaciones nutricionales, déficit nutricionales, o alteraciones en el metabolismo del hueso. Y después está descrito, pero es muy baja la frecuencia, o sea, pacientes celíacos que no cumplen la dieta libre de gluten está el riesgo de desarrollar tumores a nivel del intestino delgado. Eso igual es mucho menos frecuente, pero bueno, sí está descrito. Con respecto a la cuestión de una vez hecho el diagnóstico, lo inmediato es ya comenzar con esta dieta de consumir productos libres de gluten. Sí, digamos, apenas tenemos la confirmación diagnóstica, iniciamos el tratamiento. Siempre la dieta libre de gluten la hacemos acompañado por un licenciado en nutrición que esté especializado en el tema, y el tratamiento, bueno, también va a incluir, en el caso de que haya, como decía, déficits nutricionales, corregir los mismos. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos déficits? Puede haber anemia, puede haber anemia por trastornos crónicos, puede haber anemia por falta de hierro, puede haber déficit de diferentes vitaminas, la más frecuente es la vitamina D, puede haber déficit de ácido fólico o de otros micronutrientes como calcio, magnesio, zinc. Eso sería como lo más frecuente. Sí. ¿Y eso se complementa con pastillas, por Sí, ejemplo? con medicación. Generalmente son digamos, deficiencias que una vez tratada la enfermedad celíaca y una vez que se logra la curación de esa mucosa intestinal y se corrige la mala absorción de nutrientes, después no debería ser necesaria la suplementación.
En el caso de que yo tengo algún familiar que tenga el diagnóstico de celiaquía, esto un poco volviendo al tema de uno puede estar más predispuesto, ¿es más probable si tengo una hermana que tiene celiaquía que a mí me pase lo mismo? Sí, digamos, dentro de lo que son familiares que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad celíaca, que son quienes deberían controlarse de forma periódica aún sin tener síntomas, son los familiares de primer grado de individuos con diagnóstico de enfermedad celíaca, es decir, padres, hermanos o hijos tienen que hacerse cada 3 años anticuerpos, aún sin tener síntomas. Bien, perfecto. ¿Y cuáles son esos síntomas a los que se llega justamente a la consulta? Los más visibles, por lo menos. Y generalmente el síntoma más frecuente digestivo suele ser la distensión abdominal, después puede haber dolor, alteración de la forma de ir al baño, tanto puede haber diarrea como constipación, y después tenemos los síntomas por fuera de eso, digamos, lo que decía antes, las alteraciones del ciclo menstrual. Una mujer que tiene infertilidad debería descartarse enfermedad celíaca, la migraña, la anemia por falta de hierro, digamos, tengo que pedir anticuerpos para enfermedad celíaca. ¿Y qué es la distensión abdominal? Cuando se hincha la panza, cuando sentís que tenés la panza como un globo. Bien. Y eso es continuo, ¿no? Por ahí. Claro, eso. Hay gente que le pasa, capaz que le pasó toda la vida y creyó que era normal, entre comillas, y por eso uno no lo tomaba como que podía ser ese el motivo, digamos. Sí, a veces los síntomas, sobre todo digestivos crónicos, se tienden a naturalizar y como asumir, listo, yo estoy así, voy a estar toda mi vida así. Pero bueno, también, por ejemplo, puede haber síntomas más intermitentes. O sea, hay pacientes que se presentan con diarrea intermitente y no quizá estrictamente con diarrea crónica. Gise, con respecto a esto de los mitos, por ahí uno de los mayores que escuchamos esto de lo que tiene que ver con porque estoy comiendo algo sin gluten, es, este me ayuda a que, bueno, voy a estar, no sé si voy a estar más flaca, pero al menos no aumento de peso. Sí, eso es un mito. A ver, creer que la alimentación sin gluten es saludable o es más saludable es definitivamente un mito. Incluso los alimentos procesados que no contienen gluten, o sea, el gluten, la función que tiene justamente es aglutinar, digamos, las mezclas para que sean compactas. Entonces, cuando no se puede usar gluten para fabricar alimentos, generalmente eso se reemplaza con grasas. Entonces, los alimentos procesados y ultraprocesados que no contienen gluten, suelen ser ricos en grasas y pobres en fibra. Entonces, en realidad, no son saludables. Claro. Pero bueno, sí tenemos que tener en cuenta que obviamente hay alimentos que son naturalmente libres de gluten, como son las frutas, las verduras, la carne, la leche, los huevos. Y si basamos la alimentación en eso y acompañado de un licenciado de nutrición, podemos empezar a incorporar harinas alternativas, no solamente la harina de arroz, que desde el punto de vista nutricional no es de las mejores. Se puede, lograr una alimentación equilibrada y libre de gluten. Otro de las preguntas que por ahí surgen tiene que ver con esto de que el gluten está solamente en la comida, la bebida no. No, en la bebida puede estar incluso por contaminación cruzada. Se consume mucho gaseosas creyendo que no tienen gluten y muchas de las gaseosas no tienen sello. Entonces ahí está la pauta de alarma con eso. Siempre revisar que tengan sello, y si no, también deberían figurar los alimentos y bebidas que son seguros en el listado de ANMAT. Y no solamente considerar los alimentos, sino todo lo que pueda ser potencialmente ingerido, como la pasta de dientes, el lápiz labial, los fármacos. Todo eso tiene que ser libre de gluten para un paciente celíaco. Incluso en los niños, los útiles, se sugiere que sea libre de gluten, porque a veces los chicos se meten los útiles en la boca. Claro, ¿y por qué podría llegar a tener gluten? Esto lo hablábamos el otro día incluso con, creo que la lactosa también lo decíamos cuando... Que hay en cualquier cosa, hasta en los útiles. Claro, en lactosa. los útiles. ¿También puede estar gluten, digamos, en un...? Sí, no sé bien cuál es el fundamento por el cual se usa en los útiles, pero por ejemplo en los fármacos muchas veces tanto el gluten como la lactosa se usan como parte de los excipientes. Es decir, yo tengo la droga activa y después para formar la pastilla tengo otras sustancias. O sea, cuando yo me tomo una pastilla no tengo nada más la droga, tengo aparte excipientes. Claro. Respecto al tema de la cerveza, uno de los mayores problemas, por lo menos en lo particular a mí, que me había tocado cuando se dio el diagnóstico, obviamente no se podía consumir por la cebada. Hay una en particular que viene con el sello libre de gluten. Sí. ¿Esto es apto para consumir? Sí, hay cervezas libres de gluten. O sea, son difíciles de conseguir, pero sí hay. O sea que sí, mientras tenga el sello, sí o sí, para mayor seguridad uno debería, aparte de tener el sello, buscarlo en el listado de ANMAT. Pero sí hay cervezas que son aptas para celíaco. Aquellas personas que no toleran el gluten, porque tienen algún síntoma, después les genera algún síntoma, ¿van camino a ser celíacos o no? ¿O es distinto? ¿Son dos cosas distintas? Son entidades distintas. Ahora,
pasa a veces que el paciente ya viene a la consulta y dice, no tolero el gluten, ya lo saqué, y nunca se estudió. Entonces ahí es como mucho más difícil estudiarlo, porque el camino de la reintroducción al gluten, o sea, si bien uno busca reintroducirlo para poder hacer los exámenes complementarios, a veces eso también puede alterar el resultado. Entonces lo ideal es no suspenderlo y estudiarse, pero sí, digamos, hay otras entidades asociadas al consumo de trigo de gluten que no son estrictamente enfermedad celíaca, es lo que la sensibilidad al trigo gluteno celíaca, que es lo que popularmente, pero está mal llamado, es la intolerancia al gluten. Son pacientes que tienen síntomas con el consumo de gluten, pero no tienen ni anticuerpos ni lesión intestinal compatible con enfermedad celíaca. Claro. ¿Y esos igual no tienen que consumir gluten? Claro, o sea, esos pacientes, digamos, excluyen el gluten de su alimentación, sí tienen generalmente cierto umbral de tolerancia, o sea, cierta, quizá poca cantidad que puedan consumir, y no tienen que tener los cuidados de contaminación cruzada, porque en ese caso no hay lesión intestinal. Bien, Claro. o sea, esa es como la mayor diferencia, digamos. Sí. Claro. Cuando decimos contaminación cruzada, ¿qué significa y cómo la podemos evitar? La contaminación cruzada es básicamente yo estoy consumiendo un alimento libre de gluten, pero que estuvo en contacto con algún otro alimento que sí tiene gluten, y cuando yo como eso me va a generar una lesión intestinal. Ahí es importante, bueno, la contaminación cruzada se puede producir como en varias etapas de la preparación de alimentos, o sea, desde la compra, ahí yo debería comprar todos alimentos envasados y cerrados con sellos, o sea, evitar lo que es la compra de alimentos a granel, o sea, por ejemplo, cuando voy a la dietética, no comprar frutos secos ni legumbres sueltas. Y después se puede producir también en el preparado, o sea, yo uso los mismos utensilios o no los higienizo para preparar una comida con gluten y otra sin gluten. O sea, es fundamental higienizarlo, y después hay elementos que bajo ningún punto de vista se pueden compartir y que tienen que ser de uso exclusivo por el paciente con enfermedad celíaca, como son la tostadora, todo lo que sea tablas de madera, coladores, porque eso es muy difícil de higienizar. Y en el almacenamiento también, o sea, siempre lo que es sin gluten debería ir cerrado, o sea, cerrado, guardado en la medida de lo posible al vacío o bien hermético, y siempre en los estantes superiores. O si puedo tener una puerta de mi alacena para guardar mis alimentos sin gluten, eso estaría también, digamos, sería adecuado. Mira vos, parece como demasiado, como que no haría nada un poquitito, pero sí es Claro. importantísimo tener en cuenta eso, ¿no? Sí, también está como esta cuestión de cuando la persona que tiene enfermedad celíaca por ahí va a una reunión y dicen, no, prueba esto que está riquísimo, total un poquito no te va a hacer nada. No, al paciente que tiene enfermedad celíaca, aún si consume gluten y no le genera ningún síntoma, eso le genera lesión intestinal. Claro. Entonces, es importante no solamente los cuidados de la persona, sino también poder concientizar a mi entorno y encontrar empatía, que eso también es difícil. Claro, eso es fundamental, ¿no? Que te acompañen en el proceso. Y te pasa, Gise, que como doctora, cuando tenés que dar un diagnóstico, también tenés que como acompañar desde otro lugar, porque debe ser difícil por ahí, porque, claro, es todo un cambio completo en la vida, ¿no? De repente tenés que cambiar tu forma de alimentarte. Sí, primero que el diagnóstico, digamos, de cualquier enfermedad crónica genera un impacto en la persona, digamos, viene una persona sana al consultorio y de repente decir, bueno, el único tratamiento que tenés es la dieta, o sea, decir, ay, ¿por qué no puedo tomar una pastilla y solucionar todo? Porque hay gente que realmente lo preferiría. Y segundo, que sí está bastante estudiado, digamos, que los pacientes que tienen enfermedad celíaca, o sea, el hecho de tener que cumplir una dieta estricta sin gluten, eso puede, digamos, asociarse a trastornos de ansiedad, a depresión, digamos, más cuestiones relacionadas con lo que es la esfera de la salud mental. Claro, que también por ahí es con esto, digo, acompañar a una profesional en la nutrición, capaz también un acompañamiento psicológico podría llegar a servir. Sí, eso sin duda que también, digamos, dependiendo de cada persona puede estar sugerido, pero sí es importante el acompañamiento también desde lo que es la salud mental, tanto en el impacto de lo que es, como decía recién, el diagnóstico de una enfermedad crónica, sino también en el cambio que genera en la vida, o sea, es como que me cambia completamente la vida, Claro. o sea, de juntarme a comer hasta de si tengo que viajar, tengo que planificar y averiguar a dónde voy a ir, cómo es, si voy a otro país, averiguar cómo es la reglamentación de los alimentos sin gluten, o sea, no es nada sencillo, se requiere mucho acompañamiento del entorno y también muchas veces de un profesional, de un licenciado en psicología, sí. Es posible que, o sea, bueno, recién comentabas un poco cómo tener en cuenta esto por ejemplo, en una casa donde viven 2 personas o una familia donde uno es celíaco y los demás no, tienen ganas de comer una milanesa empanada, digamos, con el pan común. Se puede, es posible, siempre con los cuidados que cada uno requiera, ¿no? Sí, se puede hacer. No es estrictamente necesario que toda la familia coma sin gluten, eso es más una decisión personal, pero es obviamente que si se va a cocinar algo con gluten,
Siempre lo ideal es primero preparar las comidas sin gluten, después lo que tenga gluten y después, obviamente, higienizar todo muy bien. Tener en cuenta que todo lo que sea preparación con harinas, la harina es muy volátil, entonces eso aumenta el riesgo de contaminación cruzada. Claro, y también la pueden aspirar, ¿no? Los celíacos. Sí, están cocinando al lado algo, sí, ¿no? ¿Y es recomendable, por ejemplo, dejar de consumir tanto gluten o no para una persona que no tiene diagnosticada la enfermedad celíaca o no? Eso es más una decisión personal. O sea, el gluten no es un componente alimentario que sea esencial. Sí, por ahí era como que se lo está demonizando bastante, sobre todo en redes sociales. Tiene que ver más con una decisión. O sea, ¿es algo estrictamente necesario en mi alimentación? No. ¿Puedo vivir sin comer gluten? Sí. Si es una elección personal, quizás sí lo ideal antes de excluirlo es descartar enfermedad celíaca, porque ahí esto implica no solamente no comer gluten, sino tener otros cuidados extras que tienen que ver con lo que hablábamos recién de la contaminación cruzada. Claro, porque uno parece como que se siente un poco mejor, más liviano si no come tanto, pero tantas harinas, pero bueno, no sé hasta qué punto por ahí después igual también repercute. Lo que tenemos que tener en cuenta es que uno generalmente cuando habla de gluten, o sea, lo equipara a la harina. Harina común. Claro. Y también la realidad es que la mayor parte del gluten que consumimos hoy en nuestra sociedad es harina de trigo refinada. Entonces capaz que lo que me está generando el síntoma quizás no sea estrictamente el gluten, sino que sea el trigo o el procesamiento de la harina. Entonces ahí va la cuestión del acompañamiento. De cualquier manera, digo, es una elección personal. Si uno quiere no consumir gluten, no es que está mal, no es que voy a tener una deficiencia nutricional por esto, pero bueno, sí lo ideal previamente, si yo elijo no consumirlo porque me siento mejor, bueno, descartemos enfermedad celíaca. Claro, y hay muchos que lo dejan así de repente y que por ahí agarran y empiezan de nuevo y ahí dicen que les hace súper mal. ¿Es verdad esto también o es un mito? ¿Vos te referís a un paciente con enfermedad celíaca? Si no tiene celíaca? nada. A ver, eso es bastante individual, o sea, puede ser que un paciente que tenga sensibilidad al gluten no celíaca o intolerancia a los fructanos del trigo tenga síntomas digestivos muy intensos, por decirlo de alguna forma, pero eso va a depender un poco de cada paciente. De hecho, también pasa en los pacientes que tienen enfermedad celíaca, que a lo mejor si se contaminan, algunos no tienen síntomas. Claro. Entonces, esta cuestión de si consumo gluten, si tengo o no síntomas, depende mucho de cada persona, o sea, es muy individual. ¿Es posible que se dé un diagnóstico de celiaquía y después sea erróneo? Sí. ¿Cómo puede darse? Primero porque a veces se piden anticuerpos que no son los correctos. O sea, por ejemplo, capaz que es muy específico lo que voy a explicar, pero antes usaban los anticuerpos antigliadina nativos, se dice hoy, que hoy sabemos que no son específicos de enfermedad celíaca. O a veces en la biopsia que se hace en la endoscopía se describe la biopsia, que es lo correcto, a través de una escala que se llama Marsh, y que a partir del número 3 para arriba es lo que se considera la atrofia vellositaria, que es el hallazgo característico de la enfermedad celíaca. Y a veces hay personas que ven la biopsia, escala de Marsh tanto, y te dicen, tenés enfermedad celíaca, y capaz está informado como un 1, y esa persona no tiene enfermedad celíaca. Me ha pasado, quizá no frecuentemente, pero me ha pasado en algunas ocasiones. Pero los principales errores son esos, anticuerpos positivos, que son falsos positivos, o son los anticuerpos que no son específicos, o biopsias interpretadas de forma errónea el informe. Y ahí, en el caso de la biopsia, una interpretación, por ejemplo, en tu caso vos haces la biopsia y después la interpretación, ¿todo junto? ¿O? Nosotros tomamos la biopsia y Sí. el profesional que ve la biopsia es el médico especialista en anatomía patológica, pero yo también interpreto lo que dice la biopsia. Bien, Sí. perfecto. Bien, Sí. para que no haya por ahí una confusión entre... Si no, nosotros no miramos biopsia. Claro, bien, por eso. No, para identificarlo, porque por ahí está bueno conocer este tema. Gise, con Gise, y son las dos Gise ahora que estoy Sí. mencionando, pero hablo a esta Gise. Con respecto al, una vez hecho el diagnóstico, comenzada la dieta, ¿cada cuánto después se tiene que hacer el chequeo? El primer año hacemos controles más o menos cada 3 o 4 meses, controles de laboratorio para evaluar el descenso progresivo de los anticuerpos y para evaluar también que se corrijan las deficiencias nutricionales que teníamos presentes al momento del diagnóstico, y obviamente todo esto acompañado con consultas con nutrición. Y posterior a eso, si el paciente evoluciona bien, está asintomático, corrige sus deficiencias y negativiza sus anticuerpos, los controles son anuales, tanto con médico gastroenterólogo como con nutricionista. Bien. Mirá. O sea que después, más o menos con normalidad, entre comillas. Sí, son bastante más espaciados. Ujú. Una vez que le agarran la mano, digamos, a cómo vivir, qué consumir y todo, es como bastante sencillo, pero hay que agarrarle la mano, me imagino, Claro, al es principio, ¿no? arrancar, digamos. Claro, después ya es como la cotidianeidad y ya sabes cómo manejarte en todo sentido. Sí, eso también está bueno aclararlo por ahí en la consulta, porque capaz el paciente viene y ya como que de entrada quiere hacer todo bien, no me contaminé, no. O sea, es
progresivo. O sea, obviamente que la idea es hacer la dieta libre de gluten bien estricta, evitar la contaminación cruzada, el consumo inadvertido de gluten, pero también tengo que tener en cuenta que es un proceso de reeducación alimentaria para mí, que no es solamente cambiar mi forma de elegir los alimentos, sino la forma de almacenarlos, de prepararlos, de comprarlos, y eso lleva un tiempo, ¿sí? Si yo de entrada quiero hacer todo súper bien, lo más probable, o todo excelente, que si a largo plazo obviamente es el objetivo, lo más probable es que me frustren. ¿Sí? Claro. Los productos de premezcla libres de gluten, estos por ahí para hacer las tortas, las pizzas, por ahí uno, por una cuestión de facilidad, tiene acceso a eso y compra, pero es mejor después hacerlo casero. Sí, es mejor hacerlo casero, o sea, siempre tratando de incorporar lo que son harinas alternativas, que son también más ricas desde el punto de vista nutricional. De hecho, también por ahí no va lo fácil y vas a comprar las galletas de arroz, lo que hablábamos antes. Sí. La harina de arroz no es la más ideal desde el punto de vista nutricional. ¿Cuál es la mejor? No, la mejor es como... La más rica. Lo ideal es combinar, o sea, empezar a incorporar otras harinas, la harina de almendras, la harina de garbanzos, o sea, todo este tipo de harinas que no contienen gluten, la harina de trigo sarraceno, que aunque diga trigo no tiene gluten, o sea, poder empezar a variar la harina que consumimos, que también esta cuestión de abrir un poco el paladar a otras harinas sería también lo ideal para todas las personas, porque claro, como que estamos muy en la harina de trigo y ahí se terminó la variedad de la harina. Sí. Yo hago unas pizzas de harina de almendras, pero mira, me salen una belleza, riquísimas. Pero de verdad, porque viste que tenés que ir probando, las harinas no son por ahí tan comunes a nuestro gusto, normal, el que venimos acostumbrados desde siempre, sí, culturalmente digo, pero bueno, ahí la verdad que son muy ricas algunas. Total. Sí. Ahora te digo, qué caros que son los productos sin gluten también. Esto es una cuestión económica que vos decís, es muy notoria. Bueno, eso también es importante que los pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad celíaca sepan que hay una ley, que si tienen cobertura social y si no a través de ANSES pueden hacer un trámite llevando, digamos, sus estudios del momento del diagnóstico en el cual la obra social o ANSES deberían, digamos, otorgarle una especie de subsidio, no es exactamente subsidio, para poder adquirir los productos libres de gluten. Generalmente las obras sociales lo que hacen es descontarte ese monto de la cuota, pero bueno, es algo. Bien, ayer sin ir más lejos, tenía un rebozador común para unas milanesas, yo iba a comprar uno común, 1.200 pesos, 4.800 el sin gluten. Sí. Mirá vos la diferencia, Es es enorme. Menos. Ayer justamente me he fijado eso, Sí, así que es tengo un un montón. dato fresquito, mira. Datos Dije, a ver, vamos a comer sin gluten, digo yo, no tenemos nada, gracias a Dios, pero Sí. dije, no, va a ser muy caro, así que no, lo dejamos Claro, ahí. termina siendo uno de los mayores problemas de querer, o sea, más allá, el que tiene el diagnóstico por ahí, no le queda otra y por ahí vos decís, bueno, yo termino, por ejemplo, comiendo la carne sola, sin el rebozador, pero bueno, vos decís, tenés ganas de comer una milanesa por ahí. Claro. No porque sea caro, digamos, pero digo, en la sumatoria de los productos y los alimentos que uno va seleccionando, por ahí te das cuenta que hay una diferencia importante. Sí, también recalcar el tema de lo difícil que es salir a comer Sí. afuera, o sea que también la reglamentación se contempla, que esto creo que lo hablamos el año pasado, Sí. se contempla, digamos, que cada establecimiento que, digamos, ofrece comida, restaurante, comedores y demás, debería ofrecer al menos una opción libre de gluten. Que parece complicado, pero mi sugerencia es cómprenle a una persona que prepare cosas sin gluten un alimento que esté cerrado al vacío y lo congelan. Y de esa forma, digamos, pueden ofrecer una opción para las personas que tienen enfermedad celíaca. Claro. Sí, que de hecho hay muchos productos. He ido a comer en alguna que otra oportunidad a postres, por ejemplo, que ya vienen sellados directamente y lo resolves muy bien y son muy ricos. Lo último, Gise, ¿dónde te encontramos en consultorio? Bueno, acá en Carlos Pellegrini estoy en el Centro Médico Alfa y en el Sanco. Y después estoy en San Jorge, en la Clínica Centro y en Juventas. Y en el Trébol, bueno, en el Centro de Gasto. Y también hago consultas virtuales. Bien, en todos lados. Está en todos lados, y es una genia manejando las redes sociales. Además, también. Dijo mi hija, es la mejor manejando las redes sociales. Muy exagerada. No, dice, porque Buena ¿cómo labor. te explica? Y sale a cada rato, me dice, hace cada rato un video, y de verdad. Sí, es cierto. Mirá, si lo observa un chico, mirá, los chicos dicen que no mienten. Gise, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venir. Bueno, estaremos atentos a cualquier otra novedad. Gracias por invitarme. Muy bien, teníamos entonces un buen momento aquí en ni tarde ni temprano en la Vox. Compartíamos una nota muy interesante con la doctora Gisela Goldberg.